He recorrido incontables amaneceres por este vasto país. He enfrentado neblina en las montañas de Michoacán, deslaves de rocas en Veracruz y hasta un puma atravesando el camino en Yucatán. Pero aquella noche jamás la olvidaré. Me llamo Juan Morales, chofer de camión desde los 21 años. En ese viaje no solo transportaba trigo en la tolva, llevaba una carga en el alma que ni 1000 kilos podrían igualar. Mi hija Sofía, de apenas 8 años, estaba internada en un hospital de Puebla, en coma tras un accidente raro en casa. Una de esas desgracias que parecen sacadas de una novela. Yo no quería estar en el camino, quería estar con ella, pero el jefe fue tajante: entrega la carga o no vuelvas. Con las deudas apretando y la luz cortada, contuve las lágrimas y acepté. Fue el viaje más duro de mi vida. La carretera estaba vacía, negra, callada, como si el universo entero se hubiera detenido. Sin señal de radio. El teléfono sin batería. Solo en esa inmensidad árida, no paraba de repetir el nombre de mi pequeña. Resist, Sophie. Papá estará de vuelta pronto, mi cielo. No sé qué hora era, pero el cielo estaba encapotado, como si la lluvia acechara, algo inusual en esa zona. El aire era espeso, sofocante, y aunque la ventanilla estaba abierta, parecía que respiraba por un sorbete. Entonces hablé, o más bien susurré, casi sin fe en mis palabras. Virgen de Guadalupe, sé que hace años no hablo contigo, que no rezo, que no entro a un templo, pero si me escuchas, por favor, protege a mi hija. No pedía por mí. Sé que estoy lleno de fallos, que la vida me ha curtido, que perdí la esperanza en muchas cosas, pero mi hija, ella no merece sufrir. Es solo una niña, tan llena de luz. Los recuerdos dolían. Su forma de tomarme la cara con sus manitas y decirme: papá, eres mi héroe. Su voz tierna, su risa espontánea, el dibujo pegado en el parabrisas, un sol torcido y naranja con las palabras te quiero en letras de colores. Fue entonces cuando la vi. Lo juro por lo más sagrado. Las 6. Tras una curva en el arcén, había alguien parado. Una mujer, a lo lejos, parecía envuelta en un manto celeste. El velo blanco flotaba con el viento, pero ella permanecía inmóvil, serena, como si me esperara. Mi pulso se disparó, mis manos se congelaron. Pisé el freno con fuerza, el camión dio un tirón brusco. El motor gruñó y se apagó. ¿Qué demonios? Miré por el retrovisor, incrédulo. Ella seguía allí, de pie, sola, en medio de la nada. No hacía gestos, no corría, solo me observaba. Bajé con cuidado. Sentí el suelo helado bajo las botas. El viento me azotaba la cara, levantando polvo fino. Aún así, caminé hacia ella. No puedo explicar qué sentí. No era miedo, era un silencio dentro de mí, como si todo se apagara y solo quedáramos ella y ese momento. No habló, yo tampoco. Solo nos miramos. Y entonces sentí algo que no había sentido en años. Paz, una paz que me rompió por dentro, que me desarmó, que me hizo saber que algo estaba por pasar. Algo que transformaría mi vida, aunque aún no lo entendía. No sé cuánto tiempo estuve allí, parado, mirándola. Segundos, minutos, tal vez una eternidad en silencio, pero cada detalle está grabado como si fuera ayer. Ella estaba al borde del camino, como una pintura viva. El manto celeste caía suave sobre sus hombros, el velo blanco cubría parte de su rostro, dejando solo sus ojos visibles. Y esos ojos, por Dios, no eran ojos comunes. Eran profundos, serenos, como dos legos infinitos. He visto los ojos de mucha gente en este mundo. De patrones tramposos, de choferes ebrios, de cobradores ansiosos, pero nunca una mirada como esa. Era como si viera dentro de mí, no lo que mostraba al mundo, sino lo que ocultaba incluso de mí mismo. Sin saber por qué, abrí la puerta del camión y dije: señora, está bien. Esta carretera es peligrosa. No respondió, pero caminó hacia mí con pasos lentos, firmes. No parecía tocar el suelo, como si flotara ligera pese al viento que soplaba fuerte. Y lo extraño era que su velo no se movía. Todo a su alrededor se agitaba, pero ella no. Subió a la cabina sin pedir permiso, sin hacer ruido, y se sentó en el asiento del copiloto como si conociera el lugar. Encendí el motor como autómata, con manos temblorosas en el volante, sin saber qué hacer ni decir. El silencio en la cabina era total, pero no incómodo. Era un silencio pleno, cargado de presencia, de algo sagrado que no comprendía. Ella miró por la ventana, como contemplando los cerros lejanos, y entonces habló por primera vez,
con una voz dulce y firme. No temas. Tu hija va a despertar. Abrí los ojos de par en par. El camión casi se salió del camino. Frené de golpe, la miré, con el corazón en la garganta. ¿Qué? ¿Cómo sabe lo de mi hija? Ella me miró. No sonrió, pero había ternura en cada rasgo de su rostro, y sus ojos parecían llorar sin lágrimas. Porque soy madre y ninguna oración de un padre sincero queda sin respuesta. Quise creer con todas mis fuerzas, pero una parte de mí se resistía. Siempre he sido terco, escéptico, pensando que la fe era para ancianos o desesperados. Pero allí, frente a ella, no era más que un hombre roto. Intenté preguntarle su nombre, de dónde venía, a dónde iba, pero ella solo cerró los ojos y susurró: «Sigue adelante y no mires atrás». Todo cambió. El aire en la cabina se volvió ligero. El olor a polvo se desvaneció. En su lugar, un aroma dulce, como gardenias o lirios frescos, imposible en ese desierto. Seguí manejando sin rumbo fijo, con ella a mi lado. Por un tiempo, no sé cuánto, continuamos en silencio. A veces la miraba de reojo, intentando descifrar quién era, pero algo me frenaba de preguntar, como si mi alma, en lo profundo, reconociera su presencia desde siempre. De pronto, sin aviso, puso su mano sobre la mía. Un toque suave pero firme, y dijo: «Confía, hijo. El amor es más fuerte que el dolor». Cuando la miré para agradecerle, ya no estaba. El asiento del copiloto estaba vacío, la puerta cerrada, todo intacto, salvo por una cosa. Sobre el asiento había una rosa blanca, fresca, viva, exhalando el mismo perfume que llenaba la cabina. En ese instante lo supe, no con la mente, con el corazón. Había recibido una visita del cielo. Me quedé allí, con la mano en el volante, los ojos fijos en el asiento vacío. La rosa temblaba con el movimiento del camión recién detenido, como si alguien acabara de irse. El pecho me dolía, pero no de tristeza. Era un dolor distinto, un dolor bueno, si eso existe. Como si algo en mí se abriera tras años de estar cerrado. No lloré, no pude. Solo cerré los ojos y respiré hondo, tratando de comprender lo que acababa de pasar. No soy hombre de visiones. No consumo drogas. Nunca he alucinado. Pero esto no fue un sueño ni un truco. Sentí su presencia. Escuché su voz. Y ahora esa rosa. La sostuve unos minutos. Era real. La textura, el aroma, los pétalos impecables, como cortada de un jardín sagrado. Una flor así no crece en el desierto ni bajo el asiento de un camión viejo. Entonces, el celular vibró. Fue como un golpe al estómago. Lo tomé con prisa, aún temblando. En la pantalla, el nombre de mi esposa, Carmen. Dura un segundo. Casi no contesto, temiendo lo que podría escuchar. «Juan», dijo con voz quebrada. «Aquí estoy, Carmen. Habla». El silencio al otro lado se rompió con sollozos y respiraciones entrecortadas. Ella despertó. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me quedé mudo. Sofía abrió los ojos. «Juan». Me llamó. Dijo que tenía hambre, que soñó con una mujer vestida de azul que olía a flores. No pude contenerme. Me derrumbé. Las lágrimas rodaron calientes, limpiando el polvo de mi rostro. Apoyé la frente en el volante y lloré como niño. No era tristeza, era milagro. Mi hija estaba viva. Mi pequeña, a quien los médicos daban pocas esperanzas, había vuelto y recordaba a la misma mujer que estuvo conmigo minutos antes. No era casualidad. Apagué el camión en el arcén y me arrodillé en la tierra, bajo el cielo oscuro. Por primera vez en años, recé en voz alta, sin vergüenza, sin miedo. «Gracias, Virgen, gracias, gracias». Las estrellas comenzaron a brillar lentamente. El viento, antes seco, ahora soplaba suave, como si también escuchara mi gratitud. La rosa blanca la guardé con cuidado en mi libreta de fletes, entre páginas gastadas. Ya no era solo una flor. Era una señal, una prueba. Volví al camión, encendí el motor y seguí con otro corazón. Aún debía entregar la carga, pero ahora tenía paz. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba solo. La carretera seguía igual. Curvas, baches, oscuridad. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Esa noche ocurrió un milagro, y no dudaba de quién me había visitado. Tras esa llamada, tras ese llanto al borde del camino, ya no fui el mismo. Conduje al destino como en otro estado. No lo explico. Era como si el camión tuviera alas,
como si las llantas apenas rozaran el asfalto. La carga era la misma, los kilómetros también, pero yo era distinto. Llegué al pueblo. Entregué el trigo, firmé el recibo. No recuerdo la cara del hombre que me recibió. Solo quería volver corriendo a Puebla, abrazar a mi hija. Pero antes, necesitaba pasar por un lugar. Desvié la ruta hacia una pequeña capilla en un cerro de Tlaxcala. Un lugar humilde, con bancas de madera, una imagen de la Virgen de Guadalupe en el altar y olor a cera quemada. Estaba vacía. Me senté al fondo, como quien no sabe si merece estar allí. Me quité la gorra, la puse en el regazo y respiré hondo. Allí, en el silencio de ese templo, entendí lo que me pasó. Había reencontrado la fe, no una fe ruidosa de promesas y milagros a cambio de algo, sino una fe callada, profunda, como una llama que nunca se apaga. Abrí mi libreta y saqué la rosa. Seguía fresca, con el mismo perfume. La puse a los pies de la imagen y me arrodillé. Gracias por devolverme a mi hija, pero más aún, gracias por no rendirte conmigo. Lloré otra vez, pero no era desesperación, era gratitud, alivio. Era como volver a casa tras años perdido. Un sacerdote apareció minutos después, un hombre mayor de voz calmada. ¿Estás bien, hijo?, preguntó. Le conté todo, sin miedo a parecer loco. Le dije de la mujer en la carretera, su desaparición, el despertar de mi hija, la rosa. No me interrumpió. Escuchó con los ojos cerrados, manos juntas. Cuando terminé, me miró y dijo, la Virgen toca a quien lo necesita y habla en el silencio. Me quedé en silencio con él, y antes de irme, me dio un relicario de madera. Guarda la rosa con cuidado, es señal de una promesa cumplida. Desde entonces, llevo ese relicario en la cabina, donde ella se sentó. Cuando la carretera se pone dura, la nostalgia aprieta o el miedo llega, pongo la mano sobre él. Mi vida no es perfecta. Hay días pesados, deudas atrasadas. Pero ahora sé que alguien está conmigo. Aunque no la vea, mis compañeros camioneros lo notaron. Uno me dijo, Juan, estás más sereno, ¿qué te pasó? Y yo solo contesté, la madre me encontró, nada más. Algunos rieron, otros pensaron que era cansancio. No me importa, no necesito que lo crean. Me basta con saber lo que vi, lo que sentí. Porque fue real, más real que cualquier carga que haya llevado. Llegué al hospital de Puebla al amanecer, con el cielo pintado de rosa y naranja. Estacioné el camión en una esquina, como siempre. Antes de bajar, respiré hondo, puse el relicario en el bolsillo de la camisa y lo apreté fuerte, como llevando un pedazo del cielo. En el pasillo, vi a Carmen, con los ojos hinchados, el cabello desordenado, pero cuando me vio, sonrió. Una sonrisa de alivio, de milagro. «Quiere verte, Juan», dijo con voz temblorosa. «Te preguntó 3 veces». Las piernas me temblaron. Cada paso hacia la habitación era una mezcla de miedo, alegría y reverencia, como entrar a un santuario. Abrí la puerta con cuidado. Allí estaba Sofía, en la cama, pálida, pero con los ojos vivos, despiertos. Al verme, abrió los brazos despacio y susurró, «Papá». Ya no pude esperar. Me arrodillé junto a la cama y lloré, con la cabeza en su regazo, como si yo fuera el hijo. Sentí su corazón latir. Vivo, fuerte, real. «Gracias, mi niña, gracias». Después, con su manita débil, me acarició el rostro y dijo, «Ella me cuidó, papá. La señora de azul dijo que vendrías por mí». Me aparté, intentando entender. «La sanaste». Sofía asintió con ese gesto suyo. Estaba aquí, acariciándome el pelo, cantando bajito, pero no recuerdo la canción. Carmen, apoyada en la pared, lloró en silencio. No sabía qué decir. «¿Qué dices cuando tu hija en coma vio a la misma mujer que se te apareció en la carretera?» Ella decía la verdad, lo sentía. «¿Te dejó algo?», pregunté. Sofía señaló la mesa junto a la cama. Había una flor, no blanca como la mía, sino azul, pequeña, con pétalos suaves, como un botón recién abierto. La tomé como quien sostiene un secreto. Olía a cielo. No hay otra forma de explicarlo. Dijo que estaré bien, que jugaremos otra vez en el parque, que tú volverás a reír, papá. Entonces lo entendí. No era solo sanar el cuerpo, era sanar el alma, la mía, la de ella, la de nuestra familia. Porque tras años de agotamiento, peleas y noches calladas, algo en nosotros se reconstruía. Algo que solo una madre con mayúscula podía restaurar. Antes de salir, Sofía pidió, «Papá, cuéntame otra vez cómo nací».
Por primera vez en mucho tiempo, me senté a su lado, le tomé la mano y se lo conté con una sonrisa, con detalles, con verdad. Ella rió bajito. Supe que había vuelto, no solo respirando, sino viva. Y yo también. Los días tras el milagro fueron los más bellos y duros de mi vida. Bellos porque ver a Sofía sonreír, comer, jugar con las enfermeras, llamarme papá con esa voz dulce, era más de lo que pude pedirle a Dios. Salió del hospital en menos de una semana, caminando despacio, con flores en las manos y el mismo brillo en los ojos de antes. Pero duros, porque no todos creen cuando un milagro llama. Quise contarlo a todos, gritar que vi a la Virgen, que respondió, que curó a mi hija. Pero al decirlo, vinieron las miradas de duda, de burla, de quienes pensaban que estaba loco. En una gasolinera, un empleado me oyó hablar de la rosa que no se marchitaba. Se rió y dijo, «Juan, ¿bebiste en la carretera o qué?» Otro añadió, «Es cansancio, amigo. Hallucinations». Me callé, tragué saliva y me fui. Dolía, no por mí, sino porque sabía lo que pasó. Mi hija lo vio. La flor azul seguía en la mesa de noche. La rosa blanca, intacta en el relicario. Pero los demás no lo veían. Uno aprende que la fe no se explica, pero duele cuando intentan arrancártela como si fuera locura. Carmen me sostuvo. Déjalos, Juan. La Virgen te eligió. No todos lo entenderán. Me cerré un poco, dejé de hablar del tema. Guardaba la rosa como un tesoro escondido, la tocaba con reverencia, solo la cabina al final del día. Allí podía ser yo, un hombre tocado por el cielo. Entonces, enséñame a rezar otra vez. Todo cobró sentido. No se trataba de convencer, sino de tocar corazones, uno a uno, con testimonio. Esa semana volví a misa en la capilla del barrio. Me senté al fondo, sin hacer ruido, solo a escuchar. El sacerdote me vio y, sin que dijera nada, me invitó a encender una vela. Mientras la llama temblaba, agradecí. Madre, no dejes que me tambalee, aunque se burlen, que siga firme, porque sé que no estoy solo. La fe es un camino de tierra, lleno de baches y sol ardiente. Pero ahí se encuentran los milagros. Y yo encontré el mío. La vida retomó su ritmo, despacio, como quien reaprende a caminar. Sofía volvió a la escuela. Carmen sonrió más. Yo regresé a la carretera. Pero conducir ya no era solo trabajo, era una misión. Me sentía protegido, elegido, responsable de algo mayor. La fe, cuando crece, también se pone a prueba. Todo empezó con las cuentas. El pago del flete se atrasó. El camión se descompuso. El alquiler venció. La comida escaseaba. Una noche, Carmen puso las cuentas en la mesa. Faltaban exactamente 3,400 pesos. Fui a la cabina, me senté con el relicario en las manos y hablé con ella como hijo agotado. Madre, no pido lujos, solo lo necesario. Muéstrame que sigues conmigo. Me dormí allí, con la cabeza en el volante. Soñé con esa carretera del desierto, pero el cielo estaba claro, sin polvo, solo luz. Ella apareció en una colina, con el manto celeste, flores en las manos, sonriendo. Confía, hijo. Todo lo que necesitas ya viene. Desperté con el sol calentando el asiento. Vi un sobre amarillo bajo el limpiaparabrisas. Pensé que era publicidad, pero lo abrí. Decía, para el camionero de fe. Dentro, 3,400 pesos exactos y una nota. La Virgen escucha el corazón. Las manos me temblaban. Me senté en la acera, lleno de asombro y gratitud. Nadie supo quién lo dejó. No había cámaras, ni testigos. Pero yo lo sabía. Era otra señal, otro milagro. Entregué el dinero a Carmen sin explicar. Ella entendió. Me abrazó fuerte, como a quien regresa de una guerra. Esa noche encendí una vela en la capilla y me quedé de pie, sin palabras, porque a veces la fe se vive, no se dice. Comprendí que ella nunca me abandonaría. Desde entonces, despierto con la certeza de que mi vida no es solo mía. Carmen me dio un rosario, de cuentas oscuras, hecho por su abuela. Es para quien cruza desiertos con fe, dijo. Local del retrovisor. Un domingo, en esa misma carretera, una luz llenó la cabina, no del sol, sino de dentro. El rosario se movió sin viento. La radio apagada susurró, confía. Lo escuché con el corazón. Detuve el camión, bajé, y el viento me acarició como aquella primera vez. Ella estaba allí, no con los ojos, sino con el alma. El rosario es ahora un lazo. Cuando el camino pesa, lo miro y recuerdo.
Ella apareció una vez y nunca me dejó. No necesito más señales, porque yo soy la señal de que su amor llega incluso a quien perdió todo, hasta la fe. No soy bueno con las palabras, pero sentí que no podía guardar esto. No por vanidad, sino por necesidad. En una misa, el sacerdote hablaba de milagros pequeños. Mi pecho ardía. Look, honey, mi historia. Me dijo, tienes que compartirla. Temía las burlas, pero él me calmó. No es convencer, es sembrar. Hablé en un grupo de oración. Llevé el relicario y el rosario. Conté del viaje, la mujer, la flor, el milagro de Sofía, el sobre. Nadie parpadeaba. Una anciana lloró. Gracias por recordarnos que la Virgen camina entre nosotros. Vinieron más invitaciones, capillas, encuentros, parroquias. Iba humilde, con camisa sencilla, el relicario en el bolsillo. En cada lugar, alguien me decía, mi hijo está enfermo, mi esposo perdió la fe. No me volví predicador, sigo siendo camionero. Pero ahora llevo una certeza, la fe se expande como una carretera. Un niño de 12 años me preguntó si la Virgen visitaría a su papá camionero. Visita a quien la llama con el corazón, y a veces a quien olvidó llamarla, le dije. Él sonrió, y vi el milagro seguir. Han pasado 5 años desde aquella noche. Camila tiene 13, le gusta la música, escribe poemas, quiere ser enfermera. Carmen abrió un puesto de tamales y canta mientras cocina. Yo sigo en la carretera. Cada viaje es una oración. El rosario cuelga del retrovisor, el relicario en mi pecho. Paso por ese tramo, bajo la ventana, apago la radio y dejo que el viento me acaricie. En la capilla donde todo empezó, Sofía encendió una vela y preguntó, ¿ella aún escucha, papá? Sonreí. Siempre escucha, hija. Fuimos nosotros los que olvidamos hablarle. Su promesa no fue solo curar a mi hija, fue transformarme, sacarme de la oscuridad, recordarme que el amor de una madre nunca abandona. Cada viaje, miro el retrovisor y rezo. Gracias, madre, por cada curva, cada amanecer, cada vuelta de la vida. Porque hoy sé, la fe es un camino, y la Virgen siempre camina al lado de quien cree.